Domingo 9 de junio, segundo domingo ya de este mes de junio, y hermanos, es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, hoy estamos ya retomando el tiempo ordinario. Este es el 10º domingo del tiempo ordinario. Recordará usted que allá por el 14 de febrero, que veníamos con el tiempo ordinario, se hizo una pausa, ¿verdad? Iniciando con la celebración de ceniza para poder así iniciar la cuaresma. Esa cuaresma llegó hasta el miércoles santo, ¿verdad? Ya por los últimos días ya del mes de marzo, y así pues continuamos, ¿verdad? Con el triduo pascual, para que después continuáramos ese paréntesis con el tiempo de Pascua. La Pascua pues termina, ¿verdad?, con Pentecostés, pero luego hay dos fiestas más, la fiesta de la Trinidad y la fiesta de Corpus, para que luego retomemos nuevamente el tiempo ordinario. Hoy entonces retomamos este tiempo muy especial, que nos va a ir dejando tantas enseñanzas cada domingo. Y hoy pues es el 10º domingo del tiempo ordinario. Así pues, el evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 35. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el evangelio de hoy se nos presenta una serie de relatos que el evangelio de San Marcos pues los une en un mismo capítulo, pero que no necesariamente ocurrieron todos uno tras otro. Y el capítulo 3 nos presenta cómo el Señor pues está ya en su apogeo, en su ministerio, ¿verdad? Multitudes ahora lo siguen porque han encontrado en el Señor verdaderamente ese pastor, han encontrado en él esa respuesta a sus necesidades. Y por eso dice la palabra que hoy el Señor llega con sus discípulos a una casa. Cuando nosotros leemos totalmente el texto de la Biblia, se nos dice que fue a una casa en Cafarnaúm.
pero que cuando la gente vio y se enteró más bien de dónde estaba Jesús, acudieron en multitud hacia él, a tal punto que dice la palabra que no los dejaban ni comer. Vea, esto es importante porque esto demuestra obviamente la necesidad que tenían las personas de recibir, de escuchar un mensaje de Dios. A pesar de que Israel siempre había tenido pastores, pues estaban, ¿verdad?, los sacerdotes, estaban los sumos sacerdotes, pero hoy se nos dice que Israel andaba como ovejas sin pastor y que estaban pues necesitadas, ¿verdad?, de una guía, estaban necesitadas verdaderamente de una respuesta. Y que hoy han encontrado en el Señor Jesús la solución a sus problemas. Pero la multitud era tanta que se nos dice que no los dejaban ni comer. Y hermano, esta situación que sucede acá, regularmente es bastante recurrente, en que el pueblo de repente ante sus necesidades pues no los deja ni comer. Ahora, no se trata acá, ¿verdad?, del simple hecho de comer o de gustar los alimentos, sino más bien, obviamente, de fortalecerse para poder continuar la labor. Ahora, tanta era la multitud que el Señor pues se ve obligado a suspender incluso sus alimentos, su descanso, para seguir sanando personas, para seguir levantando o por sobre todo rompiendo cadenas de muerte en las personas, pero ante todo expulsando demonios. Dice la palabra que Jesús iba verdaderamente pues expulsando toda clase de demonios. Pero ante esa acción aparece un grupo de personas, aparece un grupo de escribas que habían venido de Jerusalén, y hablando de esa acción que el Señor hacía de expulsar demonios, ellos decían: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Notemos cómo el Señor lo están acusando de estar endemoniado, lo están acusando de expulsar demonios en nombre de Satanás. Esta acusación provoca pues en el Señor Jesús, ¿verdad?, una respuesta, pero que obviamente el Señor va a aclarar con esa respuesta. Ahora, esta acusación, fíjese, tristemente, la hace siempre la gente que no conoce de Dios. ¿Cuánta gente de repente, no conociendo, se atreve siempre a juzgar, a criticar, se atreve siempre a ofender incluso? Note que al Señor le estaban diciendo endemoniado, le estaban diciendo que estaba poseído por Satanás y que por esa razón él podía expulsar demonios. No se daban cuenta que el Señor tenía la autoridad para poder expulsar un demonio. Pero eso sigue siendo hoy en día, fíjese. Sigue siendo así. Mucha gente, ¿verdad? Mucha gente pues todavía cuando ve que se hace este tipo de liberaciones, todavía la gente dice: es que ese es un brujo. Tristemente, las personas muchas veces no conocen la autoridad del Señor. Cuando Jesús les dijo a los discípulos: vayan, impongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán, echen fuera demonios. O sea, notemos cómo el Señor les dio la autoridad, y por esa razón es que sabemos que en el nombre de Jesús los demonios huyen. Ahora, el Señor entonces se va a defender, y dice la palabra que el Señor llamó a los escribas y les habló en parábolas, y le presenta dos parábolas pequeñas, pero que tenían pues la respuesta que ellos andaban buscando. Notemos cómo el Señor le dice: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos,
no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. Sabemos cómo les presenta esas tres parábolas pequeñas para que ellos puedan, obviamente, entender lo que estaba pasando. Y claramente, el Señor les va a decir, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Vemos cómo el Señor está defendiendo su obra, defendiendo su ministerio, pero ahora viene el Señor y va a explicar cómo es que Él expulsaba a los demonios. Y mire que les dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Esta acción, hermanos, es lo que justamente se hace a la hora de hacer una liberación o a la hora de una expulsión de demonios. Lo primero que se necesita, de acuerdo a la palabra de Dios, es atarlo, atar a ese demonio, ¿verdad? Quitarle las armas en que confía, y cuando ya se ha desarmado, es ahí donde, con la autoridad de Cristo, obviamente hay que expulsarlo fuera, ¿verdad? O hay que sacarlo en el nombre de Jesús. Esa es una acción que pues se oye muy bonita, pero en realidad requiere pues de esa autoridad que el Señor dio a sus discípulos y que hoy en día pues el Señor sigue dando a su iglesia, ¿verdad? Sigue dando ese respaldo a su iglesia en contra de esos demonios. Ahora, luego viene el Señor y claramente va a explicar lo que Él estaba haciendo, ¿verdad? Cuando dijo, yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados, cuando está hablando obviamente del arrepentimiento y todas sus blasfemias. Pero oiga, y este dato es interesante, porque el Señor va a hablar entonces sobre el pecado imperdonable, ¿verdad? Cuando dijo todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Entendamos, hermanos, a qué se refiere el Señor Jesús cuando habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y para entender este término, es importante comprender nosotros la labor del Espíritu Santo, que ya la hemos mencionado en toda la Pascua, hemos hablado de ello, ¿verdad? Y que conociendo la labor del Espíritu, podemos entender entonces cuándo es que se blasfema contra el Espíritu. Hemos dicho y lo hemos hablado en el pasado que el Espíritu Santo tiene como labor convencernos de pecado, hacernos sentir la necesidad de Cristo, la necesidad del perdón y obviamente llevarnos a los pies del Señor. Esa labor es el trato que tiene el Espíritu Santo con el no creyente o con la persona que no tiene una relación con Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo también va a tener un trato diferente con los creyentes, ¿verdad? A los creyentes pues será el Espíritu el que les va a dar los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, que ya es en una relación diferente. Pero cuando una persona no conoce a Cristo, es el Espíritu el que le hace sentir la necesidad de conocerlo, le hace sentir su pecado, le hace sentir la necesidad de ser perdonado. Ahora, si esa persona se opone o se resiste a que el reino de Dios que se cumpla la obra del reino de Dios en su vida, esa persona se está oponiendo o está blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso era lo que sucedía acá, y por eso el Evangelio dijo esto, dice el texto, Jesús dijo esto
porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Vea, en lugar de darle la gloria a Dios, porque el reino de Dios estaba cumpliéndose, ahora ellos están criticando, ahora estos escribas están obviamente viendo pues cosas muy religiosas y no la obra de Dios. Ahora, es ahí interesante porque el Evangelio entonces nos presenta, ¿verdad?, esa serie de relatos muy importantes, y termina con el último relato cuando se nos presenta que llega la Virgen María, o sea, la Madre de Jesús, con sus parientes a buscar al Señor. Pero tanto respeto tenían ellos hacia el ministerio de Jesús, que dice el texto que se quedaron fuera, y quedándose fuera es ahí donde lo mandaron a llamar. Pero en torno a él estaba sentada una multitud, y es un discípulo el que le dice: ahí afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan, ¿verdad? Una razón, una noticia, pues una frase muy normal, muy entendible. Y el Señor pues a veces nos sorprende, ¿verdad? Y hoy creo que nos sorprende con esta respuesta, cuando el Señor dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Verdad? No se trata de que el Señor estaba desconociendo a su familia, no se trata que el Señor estaba ahora mucho menos negando a su madre, ¿verdad?, como algunos en algún momento han interpretado este texto. No se trata de eso. Se trata obviamente del valor que el Señor le va a dar a aquellas personas que le han acompañado, aquellas personas que van escuchándole, aquellas personas que van y que muchas veces habían dejado todo para seguirle. A ellos verdaderamente es que el Señor ahora entonces les va a dar una palabra de aliento cuando les va a decir, bueno, dice la palabra, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, les dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Notemos cómo, insisto, el Señor no está negando a su madre ni a su familia, sino más bien está exaltándonos a nosotros, que hemos creído a su palabra, al nivel de ser sus hermanos, al nivel de ser su madre, ¿verdad? Por ello, hermanos, creo que nosotros debemos de cuidar nuestra relación con Dios. Las lecturas de este día son hermosas. La primera lectura nos va a hablar sobre la caída del pecado del hombre en el Génesis y cómo ese pecado trajo consecuencias tremendas, pero también se nos va a presentar la primera manifestación de la redención cuando el mismo Dios anuncia la destrucción de la serpiente. Por eso creo que hoy es un buen día para que nosotros verdaderamente, creyendo y confiando en Cristo, recibamos el cumplimiento de esas promesas y podamos así seguir haciendo la obra para la cual el Señor nos ha llamado. Hermanos, que en este hermoso día sea Dios bendiciendo su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.